bendición del Señor sea contigo, con los tuyos. Gracias a Dios que nos da el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Así que en esta noche, hermano, le estoy invitando a ir allí para continuar nuestra serie sobre los reyes de Israel. Estos reyes, no los principales, sino aquellos que son poco conocidos. Así que vamos a ir allí a Primera de Reyes, capítulo 12, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y le estoy haciendo un llamado, hermanos, a no solamente leer Primera de Reyes, capítulo 12, lea Primera de Reyes, capítulo 12 al 14, y luego Segunda de Crónicas, capítulo 10 al 12, que tienen como contenido todo lo que vamos a ver en esta noche. Dice la palabra de Dios: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había oído delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirviereis, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye al yugo, algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas ver el espíritu de las Escrituras y que seamos edificados en esta noche con tu palabra, Padre, para que andemos no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy voy a hablarte bajo el título Roboam, insensatez sin medida. Y como les decía al principio, hermano, le estoy invitando a que lea Primera y Segunda de Reyes, capítulo 12 al 14, y Segunda de Crónicas 10, 12, que es donde aparece registrada toda la historia de Roboam, para que usted tenga una idea general y más profunda de lo que vamos a hablar en esta noche. El escritor y pastor Richard Mayhew dijo lo siguiente: la sabiduría refleja la intención y la disciplina de tomar decisiones piadosas en un mundo lleno de distracciones y de desvíos pecaminosos. En estos momentos que estamos viviendo, hermanos, nosotros, o puede que usted también se pregunte, nos preguntamos todos: ¿por qué tanta gente actúa de manera imprudente ante la amenaza del virus que está azotando prácticamente al planeta entero? Y si nosotros fuéramos sinceros con nosotros mismos, diríamos: por la misma razón por la que ignoran la advertencia que fumar daña a la salud, por la misma razón por la que consumen alcohol mucha gente sin moderación, sabiendo que pueden terminar alcohólicos, por la misma razón por la que muchos roban, cometen adulterio, viven en diferentes inmoralidades, mienten
y un sinfín de cosas más que sabemos que nos hacen daño, pero seguimos practicándolas. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos una inclinación al pecado y a veces somos tan ingenuos que subestimamos el poder de ese pecado. Por eso actuamos insensatamente y faltos de sabiduría. Hoy quiero hablarte de Roboam, hijo de Salomón, el rey que conocía muchos consejos sabios, pero la mayoría de las veces prefirió ignorarlos. Roboam, que era hijo de Salomón y se crió en un ambiente de sabiduría, lógicamente, y también con las otras cosas de Salomón, cuando usted lee las escrituras, muchos de los proverbios que el propio Salomón escribió parecen dirigirse a su hijo. A lo largo del libro de Proverbios usted va a ver que hay instrucciones muy explícitas acerca de gobernar el reino con justicia, con sabiduría. Pero cuando a Roboam le tocó ejercer estas cosas, actuó como un insensato. La sabiduría, como hemos dicho en otras ocasiones, no es simplemente el conocimiento de los hechos o el conocimiento en sí de algo. Es la capacidad de aplicar el conocimiento que tenemos en las situaciones prácticas de la vida. Por lo tanto, ser sabio implica conocimiento, implica actitud y voluntad ejercida en la realidad de la vida. Y lo que voy a hacer es tomar algunos pasajes de la vida de Roboam para darte dos simples principios que creo que son fundamentales para actuar sabiamente y, como es lógico, experimentar la voluntad de Dios. En primer lugar, tenemos que tener la disposición de actuar sabiamente. Voy a leerte dos escrituras. Dice Primera de Reyes 12, 8, 9: pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y versículo 14 y 15 dice, para referirse a la respuesta que Roboam le dio al pueblo, y dice: y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Mire, de nada vale la pena saber algo cuando no lo uso o no tengo la disposición o la intención a usar. Roboam se reúne con el pueblo. Sin embargo, el pueblo de Israel quiso que se aclarara un asunto antes de mostrarle fidelidad al nuevo rey: el tema de los impuestos y el trabajo forzado que había impuesto Salomón. Roboam pide unos días, y hay que darle un punto a favor por eso, y recibe consejo de dos grupos de personas. Los hombres mayores le instruyen que sea amable con la gente al comienzo de su reinado para persuadir a aquellas personas que todavía están indecisos en serles leales. Los ancianos le piden que sea todo lo contrario de lo que fue Salomón. Le piden que sirva al pueblo, que ejerza el reinado desde el punto de vista de un siervo de Dios, que para eso era que había sido llamado. Ahora, Roboam rechaza este consejo y en cambio se vuelve a los jóvenes, a los que se habían criado con él, a los compañeros que habían compartido toda su vida con él, a los niñitos que les rodeaban alrededor durante toda su vida. Y estos niñitos, lógicamente, para ganarse su favor, le van a decir lo que él quiere escuchar. Los jóvenes le dicen que necesitan todo lo contrario a lo que le han dicho los ancianos. Lo que él necesita es aplicar miedo e intimidación. Y cuando tú lees todo Primera de Reyes 12, no puedes dejar de notar la insensatez en todo su esplendor. La poca disposición que tenía un hombre que ya tenía 40 años, que había vivido a pie del hombre más sabio y tenía poca disposición a ser sabio en sus decisiones. Y creo que hay varias razones explícitas aquí que nos llaman a estar dispuestos a seguir la sabiduría, que nos dicen por qué es importante seguir y buscar y tener disposición para actuar con sabiduría. En primer lugar, tenemos que actuar de esa manera y tener esa disposición para escuchar el consejo correcto.
Mire, hermano, todo el mundo necesita consejos en la vida y hay que decir que Roboam actuó consecuentemente en tomar esta decisión. Pero una cosa es buscar consejo y otra muy diferente es a quién le pedirás el consejo. El problema de Roboam era que quería que le dijeran lo que él quería escuchar, aquello que según él inspiraría respeto y obediencia, y todo lo que logró al seguir el consejo de los jóvenes fue lo contrario. Mucha gente quiere recibir consejos, pero quieren que estos consejos digan lo que ellos quieren oír. Y esta predisposición a tratar de salirme con la mía solo va a atraer gente insensata y necia para aconsejarlos. Por lo general, las cosas terminarán con el tiempo o en un desastre o alejándonos de la voluntad de Dios. Y no es que no escuchemos buenos consejos en ese tiempo, no, el problema es que tendemos a ignorar esos consejos. Nosotros necesitamos alinearnos con el consejo correcto, aunque este no sea del agrado de lo que nosotros y nuestros inestables sentimientos quieren oír. Si no queremos, entonces Dios dice en el Salmo 81:12, si no queremos ese consejo, el Salmo 81:12 dice: los dejé por tanto a la dureza de su corazón y caminaron sus propios consejos. Siempre es poco sabio ignorar a Dios, como ya hemos visto. En los que tienen disposición se cumple el Proverbio 1:5 que dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Por eso es tan importante tener disposición para la sabiduría, para escuchar el consejo correcto. En segundo lugar, para no actuar imprudentemente. La Biblia dice en el versículo 18 que el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió, y entonces se apresuró en subir un carro y huir a Jerusalén. La Biblia dice que después que Roboam rechaza el consejo y amenaza al pueblo, las tribus del norte decidieron separarse y formar lo que luego se conoció como el Reino del Norte. Vale señalar aquí que la insensatez de Roboam, como leímos al principio, obró en la dirección del cumplimiento de la voluntad de Dios, que había prometido dividir el reino. Ahora, pero justo en este punto nosotros podemos pasar por alto la declaración de que Roboam envía a Adorán, que estaba sobre los tributos, para que fuera hacia el norte. Este puede ser un detalle que sin importancia, pero este detalle revela la insensatez, el orgullo y el espíritu autoritario que tenía Roboam. Adorán parece que fue enviado en una asignación especial, no sabemos cuál es, pero nos lo podemos imaginar por el cargo que tenía. El problema estriba en que este hombre había sido el encargado de imponer todo el trabajo forzoso durante el reinado de Salomón, y los grupos del norte o las tribus del norte no iban a aceptar ni el trabajo ni a la persona que durante tanto tiempo solamente había sido un vehículo causante de dolor. Pero Roboam quería que ellos supieran que el nuevo rey está hablando en serio. Entonces, Adorán va, pero Adorán no ejecuta la misión. En su lugar, Israel, dice la Biblia, ejecuta a Adorán, apedreándolo. Por lo tanto, Roboam tiene que retirarse a Jerusalén. Mire, hermano, cuando no gobierna la sabiduría, la imprudencia está de fiesta. ¿Qué logró Roboam? La muerte de un hombre, y que él mismo tuviera que salir huyendo, y descubriera las malas, que si él hablaba en serio, el resto de la nación también lo estaba haciendo. No creo que la voluntad primaria de Dios sea que nosotros siempre aprendamos a las malas, como decimos. Nosotros podemos cometer errores menores de juicio, pero una disposición a la sabiduría divina nos va a librar de actuar de maneras imprudentes que pueden traer consecuencias para las personas que amamos, para las personas que son cercanas a nosotros o para nosotros mismos. Mire lo que dice la Escritura en Proverbios 13:16, dice: las personas sabias piensan antes de actuar, los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Mejor quedémonos con el proverbio que dice: el sabio de corazón controla su boca, con sus labios promueve el saber. Y el otro elemento es para no estorbar la voluntad de Dios. La Biblia dice en el versículo 22-24 que Jehová envió a un profeta para que hablara a Roboam
y a toda la casa de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis y peleéis contra los hermanos, los hijos de Israel. Vuélvanse cada uno a su casa. Miren, después que Roboam descubrió que no era tan popular y que la gente estaba bien dispuesta a no seguirle, uno pensaría que ahora sí actuaría con un poco de sensatez, pero nada, todo lo contrario, se hunde más y más y decide llevar a cabo una guerra. Es como si pensara: mi voluntad va a ser hecha aquí de una forma o de otra. Y eso dice mucho de este hombre que no estaba dispuesto a ser un servidor de su pueblo, sino que el pueblo debía estar a su servicio. Y es en este punto, donde Dios hace su intervención. El filósofo inglés Francis Bacon dijo: una pregunta prudente es la mitad de la sabiduría. Y hasta este punto Roboam ni siquiera le ha preguntado a Dios qué es lo que está pasando. Él no ha consultado con profetas, él no ha visto a ningún tipo de sacerdote de Dios. Él cree que tiene el toro tomado por los cuernos. Su insensatez le está llevando a provocar una guerra, y es aquí cuando Dios interviene. Dios le envía al profeta Semaías para que le diga a Roboam y a todo el pueblo que se vuelvan a sus casas, que no va a haber ninguna guerra y que la división del reino es su voluntad. Dios había ya dicho en tiempo de Salomón que el reino se dividiría en dos partes a causa del pecado del pueblo. Eso está allí en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 30. Lo que está pasando aquí, escúcheme bien, es que Dios está usando las elecciones humanas, las muy malas elecciones humanas, para ejercer su voluntad soberana. Pero lo que quiero resaltar es que si no actúas con sabiduría, no solo actuarás como un insensato, sino que podemos estorbar los propósitos de Dios. Y fíjense que digo estorbar y no impedir. Si yo no tengo la disposición, Dios se va a encargar de buscar a otro que Él pueda usar para que su propósito se realice. Punto para Roboam, que obedeció apenas escuchó lo de Dios. Ojalá siempre tengamos este tipo de disposición. Recuerde lo que dice el Salmo 111:10: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y termino este punto de disponernos a buscar la sabiduría, a ser gente sabia. Básicamente Roboam nos dice aquí que no basta con saber, que no basta el linaje, que hay que tener la disposición, la actitud de que sea lo que sea, voy a actuar conforme a lo que sé de Dios. El problema no está en que no conocemos la verdad, el problema es si la aceptamos o no. Entonces el llamado de Dios es: sea sabio y disponga su corazón para Dios. Que nos lleva a un segundo elemento: dispóngase a mantenerse dependiente de Dios. Dice la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 1: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y en el versículo 25 del capítulo 14 de Primera de Reyes dice: al 5.º año de Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. En el libro de Segunda de Crónicas aparecen reflejados una serie de detalles de la vida de Roboam. Detalles que después de conocer el comienzo de su reinado y la oportunidad que Dios le dio, uno no deja de sorprenderse cómo la insensatez puede ser tan persistente. La Biblia dice que en sus primeros 3 años de reinado, Roboam fue bendecido en gran manera por el Señor. Las ciudades fueron fortificadas, los sacerdotes comenzaron a seguirle, mucha gente del reino del norte, después que Jeroboam, que estaba reinando en el norte, comenzó a inventarse un sacerdocio, comenzaron a buscar a Dios y a regresar para Judá, y el reino fue fortalecido. La Biblia dice la razón por la que esto sucedió en Segunda de Crónicas 11:17, dice: porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón, para referirse a cómo habían sido bendecidos porque estaban dependiendo de Dios. Pero a partir de ese tiempo, Roboam vuelve a entrar en modo necio y las cosas comienzan a complicarse. Él no ha entendido otro principio de la gente sabia: hay que mantenerse dependiente de Dios.
La pregunta es, ¿cómo me mantengo dependiente de Dios para actuar sabiamente? Miremos lo que no tenemos que hacer y lo que sí tenemos que hacer en la vida de Roboam. Primero, no deje de buscar nunca a Dios. Ya lo vimos. Usted no pensará que si Dios le bendice, usted puede mantener la bendición sin Él. Bueno, eso es lo que parece que pensaba Roboam. La Biblia dice que cuando había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. De hecho, la Biblia dice más, en el 14, 22, 24. Dice, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Dios y le enojaron más que todos sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera en todo collado, alto y debajo de todo alfa. Parece que la prosperidad tuvo un efecto negativo en Roboam y el pueblo. Mire, es de necio, hermano, dejar de buscar los principios bíblicos porque todo parece estar yendo bien. Si queremos permanecer tomando decisiones sabias, tenemos lógicamente que buscar a Dios constantemente. Los pequeños desvíos que nosotros tomamos fuera de Dios nos van a llevar a tomar decisiones fuera de su voluntad. ¿Cuándo vamos a entender que dependemos de Dios? Que la vida tiene sus riesgos y desafíos que solo enfrentaremos con eficacia si dependemos de Dios. ¿Cuándo entenderemos que lo bueno que disfrutamos es porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación? Nunca deje de buscar a aquel que se lo ha dado todo. Recuerde las palabras de Dios en Amós 5:4, buscadme y viviréis. Luego, otro de los elementos que nos mantiene dependiente de Dios es recordar las posibles consecuencias de ignorar a Dios. La Biblia dice en Reyes 25:26 que en el quinto año de su reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, atacó Jerusalén. Y la Biblia dice que saqueó completamente la ciudad. Los que ignoran la sabiduría de Dios están abiertos a cualquier tipo de influencia. Pero hay algo más: la falta de sabiduría conducirá sin falta a la desobediencia y a la derrota. La primera vez que Roboam actuó insensatamente, Dios habló con él. ¿Se acuerda lo que vimos al principio? Pero aquí no habla con él. Aquí Dios deja que las consecuencias sigan su curso. La Biblia dice que el rey de Egipto invade Judá, saquea completamente el país. Yo creo que la prosperidad de Judá atrajo al siempre codicioso Egipto. Pero la diferencia es que Dios dejó que Egipto sirviera como una lección al siempre orgulloso Roboam. Cuando nosotros tomamos decisiones fuera del contexto divino, solo estamos pensando en el beneficio a corto plazo que estas decisiones representan, pero nosotros ignoramos qué tipo de fuerzas pueden desatar cuando esas decisiones están siendo tomadas fuera de la voluntad de Dios. No sabemos a qué vamos a quedar expuestos. Y lo interesante es que si hemos decidido no contar con Dios, Él, lógicamente, como todo un caballero, se aparta para que nosotros veamos y experimentemos lo que va a suceder sin Él. Creo que esa es la peor consecuencia: perder el respaldo divino. Así que meditemos un poco más en las decisiones que estamos tomando y en lo que puede suceder a futuro. Recuerde lo que ya hemos visto: los que no consultan a Dios y deciden ignorarle nunca terminan bien. Las posibles consecuencias para nosotros y los nuestros pueden ser un elemento disuasorio para no actuar insensatamente. Y por último, siga el camino del arrepentimiento. La Biblia dice en el versículo 5 y 8 del capítulo 12 que el profeta Semaías vino a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos allí por todo el problema que había con Sisac, y trajo una palabra de parte de Dios. Las cosas se habían puesto fatales para Roboam y decidió convocar una reunión para ver cómo resolver el asunto. Lo curioso de todo esto es que el hombre de Dios no fue invitado, pero sin embargo se presenta con una palabra de parte de Dios. Y la palabra no dice primariamente que ellos van a ser librados, sino que simplemente todo lo que está pasando es por culpa de ellos. Fíjese que lo dice allí:
vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisán. Ahora miren lo interesante. Apenas el profeta dijo las palabras de parte de Dios, todo el mundo entendió lo que debía hacerse. La Biblia dice, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Aquí tenemos a Roboam nuevamente aprendiendo a las malas, pero un punto más a su favor, se humilló y reconoció la justeza de Dios. Y mire la respuesta de Dios en el versículo 7 y 8, dice, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Incluso, hermano, cuando nosotros hemos actuado neciamente, tenemos oportunidad. La gente sabia siempre sigue el camino del arrepentimiento. Dios es misericordioso, pero nos deja la decisión a nosotros de cómo queremos actuar. Puede ser que nosotros hayamos tomado una decisión tonta, pero Dios está más que dispuesto a perdonarnos si nos volvemos a Él. Pero hay algo más interesante en el pasaje. El perdón no significa que las consecuencias desaparezcan al instante. Significa que las consecuencias vuelven a encarrilarse por la voluntad de Dios, y aún las consecuencias obrarán para edificar nuestra vida. Les dejo con un pasaje que resume lo anterior de 2 de Crónicas 12:12. Dice, y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Entonces, amado hermano, ¿de quién vamos a depender? Si lo hacemos en nosotros mismos, vamos a tener nuestra limitada sabiduría humana, lo que nuestra limitada sabiduría humana puede dar. Si dependemos de Dios, entonces podemos poner en práctica lo que Santiago dice, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Usted decide, hermano, en quién confiará y de quién va a depender. Y termino en esta noche. Una de las curiosidades que presenta la vida de Roboam es que, en contraste con su padre Salomón, que pidió sabiduría a Dios muy joven, Roboam con 40 años aún no tenía la madurez para diferenciar cuáles eran las cosas importantes en la vida. Era un infantil en una edad madura. Mire, hermano, la sabiduría no se adquiere de un día para otro, pero cuando la necesitemos, Dios nos la va a dar. Y te dejo dos preguntas en esta noche, que son las siguientes. ¿Queremos esa sabiduría? Y cuando la tengamos, ¿la aceptaremos? Ojalá tú y yo no actuemos como Roboam. Dios te bendiga. Y oro por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada persona que nos está viendo. Señor, míralo específicamente los que tienen que tomar decisiones trascendentales en su vida, o que han sido llamados a determinados asuntos donde necesitan tomar una decisión. Padre, te pido que les des sabiduría y entendimiento, que nadie vaya a tomar una decisión sin consultarte, Dios, aun cuando esa decisión no sea de su agrado. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo y danos entendimiento, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga.